El millonario vio a una vendedora ambulante y al reconocerla, quedó en shock. Era su gran amor del pasado, a quien creía perdida. Pero cuando supo la verdad, quedó helado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Nicolás Delacroix era un hombre que lo tenía todo. O al menos, eso creía el mundo que lo rodeaba. A sus 38 años, había construido un imperio basado en hoteles de lujo y negocios internacionales, posicionándose como uno de los empresarios más influyentes del país. Su nombre era sinónimo de poder, riqueza y éxito. Cualquier acuerdo financiero que tocaba, prosperaba, cualquier empresa que adquiría, se multiplicaba en valor. Todo en su vida estaba meticulosamente calculado, sin espacio para la improvisación o los errores. Era admirado por sus socios, respetado por sus empleados y deseado por mujeres de la alta sociedad que soñaban con convertirse en la señora Delacroix. Pero ninguna de ellas había logrado atravesar la barrera de frialdad que él imponía. Su vida amorosa era un misterio que los medios de comunicación adoraban especular. Cada cierto tiempo, los tabloides publicaban teorías sobre por qué Nicolás nunca había tenido una relación seria. Algunos insinuaban que era un hombre incapaz de amar, otros afirmaban que simplemente no tenía tiempo para ello. Pero la verdad era mucho más profunda. Nicolás nunca había sentido la necesidad de abrir su corazón a nadie. Su mundo estaba compuesto de números, contratos, adquisiciones y cifras que nunca dejaban de crecer. La emoción de cerrar un trato millonario le resultaba más satisfactoria que cualquier tipo de relación sentimental. El amor, a su juicio, era un lujo que no podía permitirse. Aquella mañana, Nicolás entró en la sala de conferencias de uno de los rascacielos más prestigiosos del centro de la ciudad. El lugar era imponente, una mesa ovalada de madera fina, ventanales de piso a techo con vistas panorámicas de la ciudad, una iluminación impecable que reflejaba el éxito en cada detalle. A su alrededor, un grupo de empresarios lo esperaba con una mezcla de respeto y expectación. Tomó asiento en la cabecera de la mesa, como siempre. Todos los presentes sabían que él era el hombre con más poder en aquella habitación. Cuando Nicolás hablaba, los demás escuchaban. Uno de los socios inició la presentación con una serie de gráficos y números proyectados en la pantalla. Era una reunión para evaluar la expansión de su cadena de hoteles en nuevos mercados, una jugada que podría aumentar sus ganancias en un 35% en los próximos 2 años. Era el tipo de estrategia que solía emocionarlo. Pero mientras los minutos pasaban, Nicolás sintió que su mente empezaba a divagar. Los gráficos en la pantalla se volvieron borrosos. La voz del expositor se convirtió en un ruido lejano. Su mirada, fija en la ciudad tras los ventanales, reflejaba algo que nunca antes había experimentado: desconexión. ¿Por qué sentía que algo no encajaba? Tenía el control de todo. Su empresa estaba en su mejor momento, su fortuna aumentaba con cada decisión que tomaba. No tenía problemas financieros ni competidores que representaran una amenaza real. Y sin embargo, había una sensación en su interior que no podía ignorar. Era como un eco distante, una voz en su subconsciente que le susurraba que su vida estaba incompleta. Intentó analizarlo. ¿Qué podría faltarle a alguien como él? Desde que tenía memoria, su único objetivo había sido el éxito. Construir su imperio, demostrarle al mundo que era imparable. Y lo había logrado. Pero ahora, en esta sala llena de empresarios que esperaban su aprobación, se sentía vacío. Señor Delacroix, ¿qué opina sobre esto? La pregunta lo sacó de golpe de sus pensamientos. Parpadeó un par de veces, volviendo abruptamente al presente. Todos lo observaban, esperando su veredicto. Nicolás se acomodó en su asiento y se aclaró la garganta. Los números son sólidos, pero no me convence la proyección de crecimiento en el tercer trimestre, dijo con su habitual tono seguro. Necesito un análisis más detallado antes de tomar una decisión. Los demás en la sala asintieron con respeto. Nadie cuestionaba a Nicolás Delacroix. Se puso de pie, cerró su carpeta con calma y se dirigió a la puerta. Espero el informe actualizado en mi oficina mañana por la mañana. Y sin más, salió de la reunión. El sonido de sus zapatos resonaba en el lujoso mármol del pasillo. Sentía el peso de una inquietud que no comprendía.
Bajó en el ascensor hasta el vestíbulo y se dirigió al estacionamiento donde su chofer lo esperaba con su lujoso automóvil. Pero en lugar de subirse, se detuvo. No voy a necesitar el coche por ahora, le indicó al chofer. El hombre asintió con sorpresa, pero no dijo nada. Nicolás no solía cambiar sus rutinas. Caminó sin rumbo fijo por las calles del centro. Era una zona que conocía bien, pero que rara vez recorría a pie. La gente pasaba a su alrededor sin prestarle atención. Vestía un traje oscuro de corte perfecto, pero en medio del bullicio de la ciudad, su presencia pasaba desapercibida. Sin embargo, lo que estaba a punto de ver cambiaría su vida para siempre. El tráfico era denso en esa parte de la ciudad. Nicolás cruzó una calle con calma, con las manos en los bolsillos, tratando de aclarar su mente. Entonces la vio. Su mundo se detuvo de golpe. Allí, en una esquina, entre los puestos ambulantes y el ajetreo del día, había una imagen que lo dejó helado. Durante un segundo, su respiración se cortó. Su corazón, que solía latir con la misma precisión que un reloj suizo, pareció detenerse y luego reiniciar con un ritmo desenfrenado. Nicolás sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo a su alrededor se volvió un ruido lejano, como si la ciudad se hubiera silenciado para dejarlo solo con esa visión. Una sensación de vértigo lo invadió. Era imposible. No podía ser real. Pero ahí estaba. El pasado, ese que había enterrado hace años, lo golpeaba de frente con la fuerza de un huracán. Todo en su mente se tornó confuso. Un torbellino de recuerdos, de sentimientos reprimidos, de heridas que nunca cerraron, estalló dentro de él sin previo aviso. El aire se volvió denso. Sus manos se crisparon en puños dentro de los bolsillos de su abrigo. Durante años, se había convencido de que ciertos capítulos de su vida estaban cerrados para siempre. Que ciertas personas solo existían en su memoria. Pero el destino, en ese momento exacto, le demostraba lo contrario. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sin pensarlo, comenzó a caminar en esa dirección. Su postura aún era firme, su andar seguro, pero por dentro, algo se quebraba con cada paso que daba. Estaba a pocos metros de descubrir si lo que veía era real o simplemente una cruel jugarreta del destino. Cada centímetro que acortaba la distancia hacía que su respiración se volviera más tensa. Su corazón martillaba con fuerza en su pecho. El mundo a su alrededor desapareció. Los sonidos del tráfico, el murmullo de la gente caminando con prisa, el constante bullicio de la ciudad, todo se volvió un eco lejano para Nicolás de la Croix en el instante en que sus ojos se posaron en ella. Valeria. 15 años. 15 años enteros sin verla, sin saber nada de ella. Sin poder comprender por qué un día simplemente desapareció sin dejar rastro. Y ahora estaba ahí, en una simple esquina de la ciudad, como si el tiempo no hubiera pasado, como si no hubiera destruido todo lo que fueron con su partida. El corazón de Nicolás, que por tanto tiempo había permanecido inmutable ante todo, ahora latía con fuerza dentro de su pecho, como si intentara liberarse del encierro en el que él mismo lo había condenado. Su mente se llenó de recuerdos sin su permiso. Fragmentos de un pasado que siempre intentó borrar y que, sin embargo, seguían ahí, intactos, esperando el momento perfecto para resurgir. Se vio a sí mismo de joven, recorriendo los jardines de la mansión de la Croix con Valeria de la mano, riendo con la inocencia de dos enamorados que creen que el mundo es suyo. Se recordó besándola en rincones ocultos de la casa, prometiéndole un futuro juntos. Su boda secreta. Habían planeado casarse sin que nadie lo supiera. Tenían todo listo, todo estaba perfectamente organizado. Pero de la noche a la mañana, ella desapareció. Sin una carta. Sin una despedida. Sin una sola explicación. Y él, Nicolás de la Croix, que jamás había conocido la impotencia en su vida, fue destrozado en un solo instante. El dolor de su partida lo convirtió en el hombre que era hoy, frío, calculador, inmune al amor y a cualquier emoción que pudiera hacerlo vulnerable. Pero ahora, la veía frente a él. Y todo ese pasado que había enterrado a la fuerza, regresó para atormentarlo. Su mirada estaba fija en ella, incapaz de apartarse ni un solo segundo. Estaba diferente, pero al mismo tiempo, era la misma. El cabello, antes sedoso y perfectamente arreglado,
ahora estaba recogido en un moño descuidado con algunos mechones sueltos. Su rostro, que alguna vez brilló con la despreocupación de una joven llena de sueños, ahora mostraba signos de cansancio. Su ropa era sencilla, lejos del lujo con el que alguna vez la vio vestir. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Pero lo que más le impactó fue lo que estaba haciendo. Vendía flores en la calle. Valeria, su Valeria, la mujer con la que soñó una vida, ahora era una simple vendedora ambulante. Nicolás sintió un nudo en el estómago. La indignación, la confusión y la rabia se mezclaron en su interior de una forma que no podía controlar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía haber pasado de ser la mujer con la que construiría su futuro a estar vendiendo flores en una esquina de la ciudad? Su mente se llenó de preguntas, todas desesperadas por una respuesta. Y él pensaba obtenerlas. Su cuerpo se movió por instinto. Sin pensar, sin dudar, cruzó la calle con pasos firmes y seguros, sin apartar su mirada de ella ni por un segundo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Valeria aún no lo había notado. Ella acomodaba con cuidado las flores en pequeños ramos, como si ese trabajo simple significara todo para ella. Y entonces, su voz rompió el silencio. No puede ser, susurró Nicolás, sin poder evitarlo. El sonido de su voz hizo que Valeria alzara la vista. Por un segundo, su rostro se mantuvo neutro. Y luego, sus ojos se abrieron de par en par. El color desapareció de su rostro en cuestión de segundos. Parecía haber visto un fantasma. Un silencio ensordecedor se apoderó del momento. Sus miradas se encontraron, cargadas de una tormenta de emociones contenidas. Nicolás vio la sorpresa en su rostro. Vio el miedo. Vio el dolor. Ella lo reconocía. Valeria parpadeó varias veces, como si estuviera intentando convencerse de que lo que veía era real. Parecía estar en shock, incapaz de reaccionar. Fue ella quien rompió el silencio primero. Buenos días, señor, dijo en un tono formal, casi mecánico, como si estuviera atendiendo a cualquier otro cliente. Nicolás frunció el ceño. Señor. ¿Realmente estaba pretendiendo que no lo conocía? Antes de que pudiera decir algo, Valeria extendió la mano con un ramo de rosas blancas. ¿Le gustaría comprar unas flores? Son frescas, las cortaron esta mañana. Nicolás apretó la mandíbula. Esto no podía estar pasando. Después de todo lo que compartieron, después del amor que los unió, después de los años de sufrimiento que él atravesó sin ella, ¿ahora le hablaba como si fuera un simple desconocido? La frustración lo invadió. ¿Es una broma? Dijo con frialdad, ignorando las flores. ¿Vas a fingir que no me conoces, Valeria? El rostro de Valeria se endureció. Bajó la mirada por un segundo, pero cuando volvió a verlo, tenía los ojos nublados de emociones que no dejaba salir. Disculpe, señor, pero creo que me confunde con alguien más. Nicolás sintió que la sangre le hervía. Estaba mintiendo. La conocía demasiado bien, podía ver en su mirada que lo recordaba perfectamente. No juegues conmigo, advirtió en un tono bajo, peligroso. No después de todo lo que pasó. Valeria tragó saliva. El pasado estaba golpeando su puerta con más fuerza de la que jamás imaginó. Por un segundo, pareció titubear. Sus labios temblaron apenas, como si quisiera decir algo, pero en el último momento, desvió la mirada y respiró hondo. Lo siento, señor, no sé de qué está hablando, respondió con firmeza. Y sin más, giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Nicolás sintió como la furia lo atravesaba. No podía permitir que simplemente se marchara otra vez. No esta vez. Con un movimiento rápido, la tomó del brazo y la obligó a girar para mirarlo. El contacto fue como una descarga eléctrica para ambos. No te atrevas a huir de nuevo, gruñó Nicolás, acercándola a él, dejando apenas unos centímetros entre sus rostros. No después de 15 años. Valeria sintió su corazón acelerarse. El tiempo no había cambiado su intensidad. Seguía siendo el mismo hombre dominante que alguna vez la hizo temblar de amor y ahora de miedo. Con la voz tensa y contenida, le dijo. Suéltame, Nicolás. No hasta que me digas la verdad.
Valeria levantó el rostro con orgullo y lo miró directo a los ojos. Nuestras vidas tomaron caminos separados y tendrás que vivir con eso. El silencio cayó entre ellos como un golpe seco. Y entonces, Valeria se liberó de su agarre y se marchó. Nicolás la vio alejarse, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. No. No podía dejarla ir así. No después de todo lo que había sufrido sin ella. Necesitaba respuestas. Nicolás vio a Valeria desaparecer entre la multitud, con una única certeza en su mente. No descansaría hasta descubrir la verdad. Las noches de Nicolás de la Croix se habían convertido en una tortura. Desde el día en que volvió a verla, su mente no le daba tregua. Se acostaba en su cama, rodeado de lujos y comodidad, pero el insomnio lo acechaba sin piedad. Su mente regresaba una y otra vez al mismo punto. ¿Por qué Valeria desapareció sin explicación? ¿Por qué ahora vendía flores en una esquina, cuando antes soñaban con una vida juntos? Durante 15 años había creído que ella lo abandonó por voluntad propia. Se convenció de que su amor no había sido suficiente, de que ella lo traicionó, de que lo dejó sin mirar atrás. Pero ahora, al ver el miedo en sus ojos, la tensión en su cuerpo cuando la enfrentó, la mentira evidente en sus palabras, algo dentro de él le decía que la historia no era tan simple. Y Nicolás no era un hombre que se conformara con la incertidumbre. Ese mismo día, después de una reunión de negocios en su oficina, decidió regresar a la calle donde la había encontrado. Necesitaba verla otra vez, obligarla a hablar, enfrentarse a la verdad. Pero cuando llegó, Valeria no estaba allí. Esperó durante horas, recorrió la zona de un extremo a otro, preguntó a vendedores ambulantes y comerciantes de la calle. ¿La vendedora de flores? Le respondió un anciano dueño de un puesto de periódicos. No la he visto desde hace días. ¿Sabe dónde vive? Insistió Nicolás, su tono grave y demandante. El hombre negó con la cabeza. No, joven. Ella no habla mucho de su vida. La frustración empezó a quemarle por dentro. No podía perderla otra vez. No esta vez. Si Valeria no quería responderle por voluntad propia, entonces encontraría otra forma de obtener la verdad. El investigador privado. Nicolás no era un hombre que se rindiera fácilmente. Su instinto de empresario estaba acostumbrado a desentrañar problemas, a no dejar cabos sueltos, a controlar cada situación. Así que si Valeria no quería decirle la verdad, entonces él la encontraría por su cuenta. Esa misma tarde, en su despacho, hizo una llamada. Necesito que encuentres a alguien. Al otro lado de la línea, la voz de su investigador privado, Ramiro Escalante, se mostró alerta. Dígame el nombre. Valeria Mendoza. El hombre guardó silencio unos segundos antes de preguntar. ¿Tiene alguna dirección, un dato, algo más con lo que pueda empezar? Trabajaba vendiendo flores en la calle Libertad con Rivadavia. Desde hace unos días desapareció, pero necesito saber dónde vive, con quién está, qué ha sido de su vida en los últimos 15 años. Ramiro soltó un leve suspiro. Eso puede tomar algo de tiempo, pero lo haré. Hazlo rápido, ordenó Nicolás, su voz dura e implacable. Y avísame en cuanto tengas algo. Colgó la llamada y se reclinó en su silla de cuero, observando por el ventanal la ciudad iluminada. Sabía que esto podría incomodar a Valeria, pero no le importaba. Él necesitaba respuestas. Las merecía. Y no pararía hasta obtenerlas. El reencuentro inesperado. 3 días después, su teléfono sonó. Señor de la Croix, encontré la dirección, dijo Ramiro. Nicolás se enderezó de inmediato. ¿Dónde vive? En un pequeño departamento en el barrio San Isidro. No vive sola. Comparte lugar con otra mujer. Según mis averiguaciones, se trata de su hermana, Lucía Mendoza. La información lo golpeó con fuerza. ¿Valeria tenía una hermana? Recordó que alguna vez le habló de una hermana menor, pero en aquellos tiempos Lucía era solo una niña. Envíame la dirección, ordenó. Ya mismo. Colgó la llamada y, apenas recibió la ubicación en su teléfono, tomó su chaqueta y salió de su oficina. Condujo su auto hasta la dirección que le dieron.
Era un edificio modesto, con paredes desgastadas y una fachada envejecida por los años. Se estacionó y bajó con determinación. Cruzó la calle, subió los escalones y golpeó la puerta del apartamento número 7. Tardaron en abrir. Y cuando la puerta se entreabrió, la persona que apareció frente a él le quitó el aliento. Era Valeria. Su rostro se congeló en shock. La sorpresa, el miedo y la confusión se mezclaron en su mirada. Nicolás, en cambio, se mantuvo firme, observándola con intensidad. Hola, Valeria. Ella tragó saliva. Su respiración se entrecortó. ¿Qué haces aquí? Buscando respuestas. El silencio se hizo pesado. Valeria se aferró a la puerta, como si quisiera cerrarla en cualquier momento, pero Nicolás fue más rápido. Antes de que pudiera reaccionar, él dio un paso adelante y sostuvo la puerta con su mano, impidiendo que la cerrara. No voy a irme sin hablar contigo. No tienes nada que hacer aquí, Nicolás. Sí lo tengo. Y tú lo sabes. Valeria tensó la mandíbula. Su pecho subía y bajaba con fuerza. En sus ojos había algo más que miedo. Había culpa. Había secretos. Pero ella no estaba dispuesta a hablar. Con un movimiento brusco, apartó su mano y empujó la puerta con fuerza, cerrándola en su rostro. El golpe resonó con eco en la silenciosa calle. Nicolás se quedó de pie, inmóvil. Con los puños cerrados y la rabia contenida, sintió como la frustración lo atravesaba como un golpe certero. Valeria estaba escondiendo algo. Y si ella no quería decirle la verdad, entonces él la descubriría por su cuenta. Esa noche, en su lujosa mansión, Nicolás no encontró descanso. Se encerró en su despacho, encendió un cigarro, aunque había dejado ese hábito años atrás, y dejó que el humo nublara el ambiente. A su lado, una copa de whisky descansaba sobre su escritorio, a medio beber. A lo lejos, la chimenea crepitaba, lanzando sombras danzantes en las paredes de madera oscura. Sus pensamientos eran un caos. ¿Por qué Valeria le tenía tanto miedo? ¿Por qué no podía mirarlo a los ojos sin que su expresión se llenara de angustia? ¿Qué demonios le había pasado en estos 15 años? Y lo más importante, ¿por qué tenía la sensación de que algo estaba mal, muy mal? En medio de su tormenta interna, la puerta de su despacho se abrió de golpe. Si sigues fumando, vas a terminar con cáncer de pulmón, amigo. Nicolás levantó la mirada y vio a Samuel Rivas, su mejor amigo desde la universidad, entrando con su habitual aire relajado. No estoy de humor para sermones, gruñó Nicolás, apagando el cigarro en el cenicero. Samuel se dejó caer en un sillón de cuero frente a él y tomó la copa de whisky sin pedir permiso. He visto esa mirada antes, comentó tras un sorbo. Es la misma que tenías cuando perdiste una negociación millonaria con los europeos el año pasado. Nicolás lo fulminó con la mirada. Esto no es un mal negocio, Samuel. Samuel alzó una ceja. Déjame adivinar. ¿Tiene que ver con una mujer? Nicolás no respondió. Pero el silencio fue suficiente respuesta. Samuel dejó la copa sobre la mesa y cruzó los brazos. Sabes que puedes decirme lo que sea. Nicolás exhaló con fuerza y se pasó una mano por el cabello. La encontré. Samuel frunció el ceño. ¿A quién? Los ojos de Nicolás se endurecieron. A Valeria. Samuel se quedó en silencio. Y tras unos segundos, dejó escapar un bajo silbido. Vaya. Nicolás sostuvo su mirada. Y sé que está ocultando algo. Nicolás apretó la mandíbula, decidido a descubrir la verdad, mientras la llama de la chimenea ardía con la misma intensidad que su determinación. El sol matinal se filtraba a través de los ventanales de la mansión de la Croix, iluminando con destellos dorados la lujosa sala de desayunos. Nicolás estaba sentado a la mesa, vestido con una camisa azul marino, sin corbata, con las mangas ligeramente remangadas. Sostenía un periódico en sus manos, pero no leía. Su mente estaba en otro lugar. Desde la noche anterior, su cabeza no había descansado. El rechazo de Valeria, su reacción de pánico, la sensación de que estaba huyendo de él por razones que aún no entendía. Pero, sobre todo, lo que lo inquietaba era la culpa en su mirada. ¿De qué se arrepentía?
Mientras revolvía su café distraídamente, el sonido de pasos resonó en la sala. Alzó la vista justo cuando su madre, Isabel de la Croix, entraba con la elegancia impecable que la caracterizaba. Vestía un conjunto beige, con joyas discretas pero costosas, y su perfume floral llenó la estancia de inmediato. Su porte era imponente, como siempre. «Buenos días, hijo». «Madre», respondió Nicolás, dejando el periódico a un lado. Su madre se sentó con gracia en la silla frente a él, cruzando las piernas con naturalidad. La porcelana fina tintineó cuando la sirvienta le vertió té en su taza. «No esperaba tu visita tan temprano», comentó Nicolás con cierto desinterés, tomando un sorbo de café. Isabel sonrió con frialdad. «Siempre es bueno verificar que mi hijo no esté demasiado absorbido en sus negocios como para olvidar su deber con la familia». Nicolás rodó los ojos con una sonrisa ladina. «Debo recordar que mi deber con la familia se basa en dirigir el imperio de la Croix. También en mantener intacta nuestra reputación», corrigió Isabel, mirando su taza antes de dar un pequeño sorbo. «Sabes que el apellido de la Croix debe mantenerse impecable». Nicolás suspiró. Sabía bien a dónde quería llegar su madre. Desde su infancia, Isabel siempre había sido la mujer de hierro, la estratega, la que veía el mundo como un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía estar fríamente calculado. Para ella, la imagen y el poder lo eran todo. «Si has venido a decirme que debo casarme con una heredera de prestigio, ya puedes ahorrarte el discurso», dijo con ironía, recostándose en la silla. Su madre soltó una leve carcajada, pero no respondió de inmediato. Fue entonces cuando Nicolás, sin apartar la vista de ella, dejó caer su comentario con aparente ligereza. «Me encontré con Valeria». El aire pareció detenerse. El rostro de Isabel de la Croix se mantuvo inmutable, pero Nicolás detectó el más mínimo cambio en su expresión. Una fracción de segundo en la que sus dedos se tensaron sobre la taza de té. Fue apenas un instante, pero lo vio. «¿Valeria?», preguntó Isabel, con su tono neutro, como si no entendiera de qué hablaba. «Sí. Valeria Mendoza». Su madre bajó la taza con calma y sostuvo su mirada. «¿Y qué hacía ella?». «Vendiendo flores en la calle Libertad con Rivadavia». Esta vez, no pudo ocultarlo. Isabel parpadeó, y Nicolás vio el destello de inquietud en sus ojos. «¿Flores?», repitió su madre, como si le costara creerlo. Nicolás se inclinó un poco hacia adelante, fijando su mirada en ella. «Sí. Pasé por esa calle por casualidad y ahí estaba. Como si nada. Como si no hubieran pasado 15 años desde que desapareció sin dejar rastro». Silencio. Isabel tomó su servilleta de tela y la dobló con delicadeza entre sus manos. «¿Y qué te dijo?». «Nada. Apenas pudo verme, quiso huir». Su madre mantuvo la compostura. Su rostro era el de una mujer que quería aparentar indiferencia, pero Nicolás conocía cada gesto suyo. «No me sorprende», respondió finalmente, con voz gélida. «Siempre fue una oportunista, Nicolás». El magnate frunció el ceño. «¿Oportunista?». «Sí», dijo su madre con naturalidad. «En su momento fingió amarte, pero cuando vio la oportunidad de irse y encontrar a alguien que le diera lo que quería, lo hizo sin dudar». Nicolás sintió un escalofrío de rabia recorrer su columna. Algo no encajaba. Su madre nunca había hablado mal de Valeria antes. Durante su juventud, nunca se mostró abiertamente en contra de su relación. Siempre la trató con cortesía, aunque con distancia. Pero ahora, su forma de hablar de ella, su tono lleno de desprecio. Había algo más. «No me parece que Valeria sea una mujer que engañe», dijo él, tanteando su reacción. Isabel levantó la barbilla con altivez. «Las apariencias engañan, hijo. O quizás hay algo que no me estás diciendo». Isabel endureció su mirada. «Lo que pasó, pasó, Nicolás. Esa mujer no significa nada. Y lo mejor que puedes hacer es alejarte de ella antes de que sea demasiado tarde». Nicolás apretó la mandíbula. «Antes de que sea demasiado tarde». Esa frase se quedó suspendida en el aire. Fue entonces cuando lo entendió. Isabel no estaba molesta. Estaba asustada.
Por primera vez en su vida, Nicolás vio a su madre como una mujer que temía que su imperio perfecto se desmoronara. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho con Valeria? Nicolás no respondió nada más. Se levantó de la mesa con calma, deslizó su servilleta sobre el plato y caminó hasta el ventanal que daba al enorme jardín de la mansión. Su madre lo observaba desde su asiento. «Si me permites un consejo, Nicolás», dijo Isabel, volviendo a tomar su taza de té, «no pierdas tu tiempo con alguien que ya forma parte del pasado». Nicolás no giró para mirarla. Solo apretó los puños a los costados. Lo entendió todo. Si Valeria realmente lo había dejado por voluntad propia, entonces, ¿por qué su madre estaba tan preocupada? ¿Por qué su rostro reflejaba una sombra de miedo cuando mencionó su nombre? Isabel de la Croix tenía un secreto. Y Nicolás iba a descubrirlo. Esa noche, Nicolás regresó a su despacho. Se sirvió un trago de whisky y miró la ciudad a través del ventanal. Su madre había cometido un error. Había subestimado su instinto. Había creído que, con unas pocas palabras llenas de desdén, lo haría olvidar el asunto. Pero lo único que logró fue confirmar que había algo más detrás de la desaparición de Valeria. Y él no descansaría hasta descubrir toda la verdad. La noche envolvía la ciudad con su manto de luces y sombras cuando Nicolás de la Croix se estacionó frente a un pequeño edificio de apartamentos en una zona humilde. Sus manos permanecían firmes sobre el volante, pero su mente era un caos absoluto. Durante los últimos días, había revivido cada instante de su reencuentro con Valeria Mendoza, cada mirada, cada palabra, cada gesto que ella intentó ocultar. La necesidad de saber la verdad lo carcomía. Ya no podía seguir viviendo con la incertidumbre. No le importaban las explicaciones de su madre. No le importaban las advertencias sobre alejarse de Valeria. Había algo más. Algo que le ocultaban. Y esta vez no permitiría que ella escapara sin darle respuestas. Nicolás bajó del auto, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y cruzó la calle con pasos decididos. No había marcha atrás. Cuando llegó frente a la puerta del apartamento que el investigador privado había localizado, Nicolás golpeó con firmeza. No pasó mucho tiempo antes de escuchar pasos cautelosos al otro lado. Luego, el sonido de la cerradura girando. La puerta se abrió lentamente. Y ahí estaba ella. Valeria Mendoza. Vestía una blusa sencilla y unos jeans desgastados, su cabello caía en suaves ondas, desordenado por la brisa de la noche. Pero lo que más llamaba la atención era su expresión, una mezcla de sorpresa, miedo y algo más, algo que Nicolás no podía descifrar. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. 15 años de recuerdos comprimidos en un solo segundo. Ella no dijo nada al principio. Simplemente se quedó ahí, con la respiración contenida, observándolo como si estuviera viendo un fantasma. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Nicolás tragó saliva, su mandíbula tensa. «No me iré esta vez», su voz sonó firme, determinada. «No hasta que me digas la verdad». Valeria endureció su expresión y desvió la mirada. «No hay nada que decir, Nicolás». Intentó cerrar la puerta, pero él fue más rápido, colocando la mano en el marco. «Por favor, Valeria». Su tono no era el de un hombre arrogante o dominante. Era el de alguien que llevaba 15 años con una herida abierta y necesitaba cerrarla. Valeria titubeó. Sabía que si lo dejaba entrar, su mundo volvería a desmoronarse. Pero cuando lo miró a los ojos, vio algo que la derrumbó por completo: dolor. Un dolor real. Un dolor que, hasta ese momento, ella había creído que solo existía en ella. Y entonces, como si su resistencia se desvaneciera, Valeria dio un paso atrás y lo dejó entrar. El apartamento era modesto pero acogedor. Un espacio pequeño, pero lleno de vida. Sobre la mesa del comedor había un par de libros abiertos y una libreta con garabatos de lo que parecían ser cuentas. Nicolás observó los muebles viejos, las paredes con fotografías familiares. Nada en este lugar reflejaba la vida de lujos que él una vez le prometió. No pudo evitar preguntarse cómo había terminado aquí. «Siéntate», dijo Valeria con voz tensa, señalando un sofá. Él obedeció, pero no dejó de mirarla. Cada segundo era una tortura.
Había tantas preguntas en su cabeza, pero comenzó con la más simple. Dime la verdad, Valeria. ¿Por qué te fuiste? Ella se quedó de pie, con los brazos cruzados. Parecía estar luchando consigo misma. No importa. Ya han pasado 15 años. Sí importa. Nicolás se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. Pasé todo este tiempo creyendo que me abandonaste sin razón. Me hiciste creer que nunca me amaste, que todo fue una mentira. Necesito saber la verdad. Valeria apretó los labios. Las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a contenerlas. Si te digo la verdad, nada cambiará. Nicolás sintió que su paciencia se agotaba. Se puso de pie, acortando la distancia entre ellos. Dímelo. Ella cerró los ojos un momento. Y cuando los volvió a abrir, sus pupilas estaban llenas de una angustia que Nicolás nunca había visto en ella. Fue tu madre, Nicolás. El magnate sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué dices? Valeria suspiró con tristeza. Me amenazó. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Nicolás sintió que su piel se erizaba. No. Me citó en la mansión de la Croix. Me dijo que si no desaparecía de tu vida, arruinaría a mi familia. Se giró hacia él. Me dijo que haría que mis padres quedaran en la ruina. Que mi hermana no podría terminar sus estudios, que nunca volveríamos a estar en paz. Las palabras lo golpearon como un puñal. La imagen de su madre, sentada con su porte inquebrantable, dictando el destino de Valeria con la frialdad de quien firma un contrato. Era aterradora. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Nicolás con la voz entrecortada. Valeria bajó la mirada. Intenté. Nicolás sintió que su corazón se detenía. ¿Qué? Te escribí todos los días durante un año. Las manos de Nicolás temblaron. No puede ser. Seguro, tu madre se aseguró de que nunca recibieras mis cartas. La ira lo consumió. Isabel de la Croix. Su propia madre. ¿Dónde están esas cartas? No lo sé. Pero no tengo dudas de que ella las destruyó. Esa misma noche, Nicolás regresó a la mansión con el corazón latiendo violentamente. Ignoró a los empleados y subió las escaleras con pasos pesados. Registró cada rincón del cuarto de su madre. Hasta que la encontró. Una caja de zapatos, oculta bajo la cama. Cuando la destapó, sintió que el mundo se detenía. Docenas de sobres. Los abrió uno a uno. Nicolás, por favor, no me olvides. No creas en lo que te dijeron. No me fui porque quise. Te amo. Si alguna vez encuentras esta carta, por favor, búscame. No puedo vivir sin ti. No sé si seguir escribiendo. No sé si sigues allá afuera. Pero te amaré siempre. Nicolás sintió un ardor en el pecho. Había perdido 15 años de su vida por una mentira. El eco de los pasos de Nicolás de la Croix retumbaba por los pasillos de la majestuosa mansión. La rabia contenida en su pecho lo hacía caminar con firmeza, con un solo objetivo en mente, confrontar a su madre. En su mano derecha sostenía las cartas. Esas cartas que durante años habían permanecido ocultas, silenciando el amor que Valeria intentó hacerle llegar desesperadamente. Su mente era un torbellino de emociones, ira, decepción, tristeza, furia. 15 años. 15 años de su vida robados por una mentira. Al llegar a la sala principal, encontró a Isabel de la Croix sentada en su elegante sofá de terciopelo color marfil. Vestía como siempre, con una elegancia impecable y un aire de autoridad que la había caracterizado toda su vida. Sostenía una taza de té, con la misma calma y sofisticación de siempre. Madre. Su voz fue fría, contenida, pero letal. Isabel levantó la mirada y lo observó con la misma expresión serena de siempre. Hijo, qué sorpresa verte a esta hora, dijo con su tono calculado. ¿A qué se debe tu expresión tan sombría? Nicolás dio un paso adelante y, sin previo aviso, dejó caer las cartas sobre la mesa de cristal frente a ella. El golpe seco de los sobres contra el vidrio resonó en el silencio del lugar.
Isabel bajó la mirada con elegancia y, al ver lo que eran, su rostro perdió su habitual compostura. Por primera vez en su vida, su madre pareció temblar. Nicolás cruzó los brazos y la observó con ojos fríos, con un gesto de absoluto desprecio. Explícame esto. El aire se volvió denso. La mujer se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera analizando sus opciones. Pero Nicolás ya no era el joven ingenuo de antes. Sabía la verdad. Y ella también lo sabía. Finalmente, Isabel dejó la taza de té en la mesa con delicadeza. Su máscara comenzaba a resquebrajarse. Así que las encontraste, susurró con voz tensa. Nicolás sintió que la furia crecía dentro de él. No voy a permitir que juegues con mis palabras. Dímelo. Dime que fuiste tú quien las ocultó. Isabel entrecerró los ojos. Valeria no era adecuada para ti, dijo con frialdad. Sabía que si leías esas cartas, cometerías un error. Nicolás apretó los puños. ¿Error? Su madre levantó la barbilla con dignidad. Dijo, tú perteneces a una familia poderosa. Los de la Croix no se mezclan con cualquiera. Nicolás golpeó la mesa con un puño cerrado, haciendo que la porcelana temblara. No te atrevas a hablar de ella como si fuera cualquiera. Isabel no reaccionó de inmediato, pero el leve temblor de sus manos la delató. Le arrebataste todo. Le arrebataste su felicidad, la condenaste a vivir en la miseria, a creer que yo la había abandonado. ¿Cómo pudiste hacer algo tan cruel? Isabel cerró los ojos un instante y, cuando los abrió, la dureza en su mirada se desmoronó. Lo hice por ti. Su voz se quebró por primera vez. Creí que era lo mejor. No quería verte desperdiciar tu vida por una mujer que no estaba a tu nivel. Pero era tarde. Nada de lo que dijera podía cambiar el daño que había hecho. Nicolás sintió un peso en el pecho, una opresión asfixiante. ¿Y qué hay de mi felicidad? Su voz bajó, cargada de dolor. Me quitaste la única persona que realmente me amó por lo que soy. El silencio se hizo eterno. Isabel bajó la mirada, su expresión era la de una mujer derrotada. No esperaba que te enteraras. Pues lo hice. Nicolás se enderezó y la miró con la misma frialdad con la que ella lo había mirado toda su vida. No puedo perdonarte por esto. Los ojos de Isabel se llenaron de una súplica muda. Dijo. No me llames así. La mujer se tensó. Desde hoy, no tienes ningún derecho sobre mi vida. No volverás a interferir en mis decisiones. No volverás a decidir por mí. El dolor cruzó fugazmente el rostro de Isabel, pero no hubo arrepentimiento en sus ojos. Ella nunca admitiría que estaba equivocada. Nicolás sintió que su propio corazón se endurecía. Sin más que decir, se dio media vuelta y salió de la mansión sin mirar atrás. Había cortado todo lazo con su madre. Esa misma noche, Nicolás fue en busca de Valeria. La necesitaba. Después de todo lo que descubrió, tenía que hacerle saber que ya nada lo separaba. Llegó a su puesto de flores en la plaza, pero no la encontró. El cielo estaba cubierto de nubes y el viento anunciaba una tormenta. Preguntó por ella, pero nadie sabía dónde estaba. Después de recorrer varias calles, sintió una punzada de desesperación. Y entonces, bajo la tenue luz de un farol, la vio. Valeria. Estaba allí, con su paraguas cerrado, bajo la lluvia. Esperándolo. Nicolás se detuvo en seco, sin aliento. Ella lo había estado esperando. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por la ira o la confusión. Era por amor. Se acercó a ella con pasos lentos, sin apartar la mirada de sus ojos. Valeria no retrocedió. Simplemente lo miró, con su corazón expuesto. Lo enfrenté. Su voz fue un susurro en la lluvia. Valeria parpadeó, con las lágrimas mezclándose con las gotas de agua en su rostro. ¿Qué pasó? Rompí todo lazo con ella. El aliento de Valeria se entrecortó. ¿Por mí? Nicolás negó con la cabeza. Por mí. Un nudo se formó en la garganta de Valeria. Nicolás dio un paso más, hasta que quedaron a centímetros de distancia. No quiero perderte otra vez. Valeria sintió su mundo tambalearse.
Había intentado resistirse. Había intentado odiarlo. Pero en ese instante, al verlo bajo la lluvia, sin su armadura de magnate inquebrantable, entendió algo. Este no era el Nicolás de Lacroix de 15 años atrás. Este era un hombre que había luchado contra su propio mundo por recuperarla. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No sé si puedo volver a confiar. No te pido que lo hagas ahora, susurró él, con la voz cargada de emoción. Solo dame la oportunidad de demostrarte que nunca debimos separarnos. Valeria sollozó. Y entonces, se rindió. No hubo más dudas. No hubo más barreras. Valeria dio el último paso y se aferró a su cuello. Y Nicolás la besó. Bajo la lluvia, con años de amor reprimido entrelazándose en ese instante. Un beso lleno de nostalgia, dolor y esperanza. Un beso que marcaba un nuevo comienzo. Las primeras semanas después de aquella noche bajo la lluvia fueron un torbellino de emociones para Nicolás y Valeria. Por primera vez en 15 años, no había sombras entre ellos. La verdad había salido a la luz, y con ella, una segunda oportunidad que ninguno estaba dispuesto a dejar escapar. Pero reconstruir lo que se había roto no era sencillo. A pesar del amor que aún los unía, ambos habían cambiado. Sus vidas tomaron caminos distintos, sus heridas habían dejado cicatrices. Sin embargo, estaban dispuestos a intentarlo. Nicolás no cometió el error de apresurarla. Sabía que Valeria necesitaba tiempo para confiar plenamente en él de nuevo, para acostumbrarse a su mundo, uno que ella había dejado atrás con dolor. Y entonces, en lugar de presionarla, decidió conquistarla otra vez. Quiero que nos demos la oportunidad de conocernos de nuevo, Valeria, le dijo una noche, mientras paseaban por un parque, bajo la tenue luz de los faroles. No como éramos antes, sino como somos ahora. Valeria sonrió con ternura. Me gusta cómo suena eso. Y así, el amor que una vez fue destruido por las mentiras, comenzó a renacer con la verdad. Los meses siguientes fueron como revivir su historia desde el principio. Nicolás la cortejaba como si fuera la primera vez. Organizaba cenas románticas, la invitaba a escapadas espontáneas, recordaba detalles de su juventud juntos que la hacían sonreír. Una tarde la llevó al jardín de su mansión, el mismo donde solían esconderse cuando eran jóvenes. ¿Lo recuerdas?, preguntó Nicolás, observándola con nostalgia. Valeria acarició las flores que crecían entre los senderos de piedra. ¿Cómo olvidarlo? Aquí me besaste por primera vez. Nicolás sonrió y tomó su mano con suavidad. Aquí fue donde supe que te amaba. Valeria sintió su corazón latir con fuerza. Y, en un impulso, lo besó. Un beso lleno de promesas, de segundas oportunidades. De amor real. Con el paso del tiempo, Valeria comenzó a sentirse más cómoda en la vida de Nicolás. Se mudó a la mansión, pero con una condición. Quiero que Lucía viva conmigo, dijo con firmeza. No puedo dejarla sola. Nicolás no lo pensó dos veces. Por supuesto. Esta también será su casa. Y así fue. Lucía se instaló con ellas, trayendo consigo su alegría y calidez, convirtiendo la imponente mansión de Lacroix en un verdadero hogar. Los días transcurrían entre citas románticas, desayunos en la terraza, noches de conversaciones interminables y nuevos sueños compartidos. Por fin, estaban viviendo todo lo que les fue arrebatado. Nicolás nunca había sido tan feliz. Pero aún tenía un último paso que dar. Nicolás planeó todo con precisión. Sabía que Valeria no necesitaba una demostración extravagante de su amor, sino algo auténtico, significativo. Así que una noche, pidió ayuda a Lucía para distraer a Valeria mientras él preparaba todo. Lucía, divertida, aceptó sin dudar. No te preocupes, haré que se retrase lo suficiente. Esa noche, cuando Valeria llegó a la mansión, se sorprendió al encontrar el jardín iluminado con cientos de pequeñas luces. Velas encendidas marcaban un camino entre los rosales. Y en el centro, Nicolás la esperaba, con una sonrisa en el rostro y un anillo en la mano. Valeria llevó una mano a su boca, conmovida. Nicolás. Te prometí que haríamos todo bien esta vez, dijo él con suavidad. Y no hay nada más correcto que esto. Se arrodilló ante ella,
sosteniéndole la mano con delicadeza. Valeria Mendoza, te he amado desde que tengo memoria. Y aunque nos arrebataron nuestro futuro una vez, no permitiré que vuelva a suceder. Los ojos de Valeria brillaron con emoción. ¿Te casarías conmigo? Sin dudar, Valeria dijo sí. Y cuando Nicolás deslizó el anillo en su dedo, la besó con la certeza de que esta vez nadie podría separarlos. Los meses pasaron y la felicidad solo parecía crecer. Hasta que una noticia inesperada llegó para completar sus vidas. Una mañana, Valeria despertó con una sensación extraña. Se sentía más cansada de lo normal y las náuseas matutinas se volvían recurrentes. Fue Lucía quien primero sospechó. «Hermana, ¿no crees que podrías estar?» Valeria sintió un vuelco en el corazón. Horas después, con una prueba en mano, su sospecha se confirmó. Estaba embarazada. Esa noche, cuando Nicolás llegó a casa, la encontró en la terraza, con la mirada perdida en el cielo estrellado. «¿En qué piensas?», preguntó él, abrazándola por la cintura. Valeria tomó su mano con suavidad y la colocó sobre su vientre. Nicolás frunció el ceño, pero cuando comprendió lo que significaba, su mundo se detuvo. «Valeria». Ella sintió con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Nicolás sintió una emoción indescriptible. «¿Vamos a ser padres?». «Sí». No hubo más palabras. Solo un abrazo eterno, bajo la luna, con el corazón latiendo de pura felicidad. Estaban acostados en la cama, con las luces apagadas y la brisa nocturna filtrándose por la ventana. Valeria lo abrazó por la espalda, apoyando su mejilla en su hombro. «Tienes que liberarte de esto, Nicolás». Él no respondió. Ella continuó con voz suave, casi un susurro. «La rabia puede sostenerse por años, pero nunca sana nada. Solo te encierra en una prisión invisible, y tú no mereces vivir prisionero de tu pasado». Nicolás sintió un nudo en la garganta. No quería admitirlo. No lo decía en voz alta. Pero en las noches solitarias, cuando el eco de su propia respiración era lo único que lo rodeaba, recordaba su infancia. Las noches en las que Isabel entraba a su habitación a arroparlo cuando creía que dormía. Los días en que lo llevaba de la mano a la escuela, repitiéndole siempre lo mismo. «Eres un Delacroix». Y los Delacroix nunca retroceden. Su madre siempre había sido una mujer fría, estricta, obsesionada con el poder y el prestigio, pero en algún rincón de su corazón, Nicolás sabía que lo había amado a su manera. Y aunque sus acciones no tenían excusa, el odio lo estaba consumiendo más de lo que él mismo podía soportar. No quería aceptar que en el fondo, una parte de él quería volver a verla. Pero Valeria tenía razón. Así que, al día siguiente, reunió el valor que había enterrado por meses y se dirigió a la casa de su madre. Cuando Isabel Delacroix abrió la puerta y vio a su hijo parado en el umbral, su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa, miedo y esperanza. Dijo, susurró, como si temiera que él desapareciera si hablaba más fuerte. Nicolás no dijo nada al principio. Solo la miró, sintiendo cómo los recuerdos lo golpeaban como un torrente imparable. La última vez que estuvo ahí, le había gritado que jamás la perdonaría. Pero ahora, todo se sentía diferente. Isabel bajó la mirada, su postura rígida, sus manos temblorosas. «No espero que me perdones», dijo con voz ahogada. «Solo quiero que sepas que cada día me arrepiento de lo que hice». El corazón de Nicolás se estremeció. Su madre nunca se había mostrado vulnerable. Siempre había sido la mujer fuerte e imponente que controlaba todo. Pero ahora, frente a él, parecía más pequeña, más frágil. Por primera vez, vio a la madre que, detrás de su frialdad, había sentido miedo. Miedo de perderlo. Miedo de que su apellido quedara en manos de alguien que no consideraba digna. Miedo de haberse equivocado de la peor manera. «Me equivoqué, Nicolás», su voz se quebró. «Creí que hacía lo correcto, pero lo único que logré fue alejarte de mí». Nicolás sintió que algo dentro de él se rompía. El rencor que había llevado durante tanto tiempo se desmoronó en un suspiro. Se dio cuenta de que sostener ese odio no cambiaría el pasado. No haría que el dolor desapareciera. No devolvería los años perdidos. Y, sobre todo, no traería paz a su corazón.
Dio un paso hacia ella, y cuando Isabel alzó la mirada con lágrimas en los ojos, él la abrazó. Al principio, su madre se quedó inmóvil, como si no pudiera creerlo. Pero luego, rompió en llanto y lo rodeó con los brazos. Lo siento tanto, hijo. Nicolás cerró los ojos y apoyó la frente en su hombro. Yo también, mamá. No porque él hubiera hecho algo malo, sino porque haber estado distanciado tanto tiempo les había costado demasiado. Y en ese abrazo, entendió algo que cambió su vida para siempre. El perdón no es para la persona que se equivoca. Es para quien lo da. Para poder seguir adelante sin las cadenas del pasado. Meses después, la espera terminó. El nacimiento de su hijo fue el momento más emocionante de sus vidas. Cuando Nicolás sostuvo al pequeño en sus brazos, sintió algo indescriptible. Miró a Valeria, con el rostro agotado pero iluminado de amor. Es perfecto, susurró él. Valeria sonrió. Como su padre. Nicolás comprendió algo en ese instante. A pesar de todo lo que sufrió, a pesar de las traiciones, del tiempo perdido, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Miró a Valeria, al pequeño ser que dormía en sus brazos, y supo que esta vez, su felicidad era real. La historia que una vez fue truncada por las mentiras renació con la verdad. Y esta vez, sería para siempre. El destino puede separarnos, el tiempo puede ponernos obstáculos, las mentiras pueden intentar destruir lo que es real. Pero cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de vuelta. Así fue para Nicolás y Valeria. Dos almas que fueron separadas por las sombras de la manipulación, pero que, al final, encontraron la luz juntos. Porque hay amores que simplemente están destinados a ser. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.